parte de esta democracia interna de los partidos, pues está presente en la regulación relativa a la selección de los dirigentes internos. Esto es algo trascendental, no solamente la designación de los y las candidatas a puestos de elección popular, sino que la democracia se tiene que llevar, ¿no?, a la selección interna o sí, a las elecciones, a los procesos selectivos internos para los órganos directivos de los partidos políticos, porque pues venimos de métodos de designación en la que las y los dirigentes eran pues propuestos y nombrados de manera oligárquica, esto es desde arriba, mediante procedimientos en los que participaban únicamente determinados sectores. Y esto pues lo que permitía era a determinadas cúpulas mantener el control interno de los partidos políticos. Otras vías que se habilitaron fue antes, ¿no?, de la democratización, fue el establecimiento, por ejemplo, de requisitos muy estrictos para acceder a los cargos de dirección. Esto era para mantener las oligarquías, ¿no? Como el requisito de haber sido previo a tener un puesto directivo dentro del partido político, pues se exigía en algunos casos haber sido diputado, senador, o se les exigía cumplir determinada edad, por lo que pues por mucho tiempo estos mecanismos impedían el acceso a las nuevas generaciones a los cargos directivos. Poco a poco hemos ido atendiendo a la introducción en las legislaciones o en los propios estatutos, en las propias normativas, la introducción de procedimientos para evitar que se produzca una concentración del poder al interior del partido político a partir de la introducción de mecanismos de nombramientos más abiertos y democráticos. Con estas medidas, pues lo que se busca es precisamente una apertura más democrática dentro de los partidos políticos y se permite que cualquier persona afiliada que se sienta con la capacidad para ello y que cumpla con los requisitos establecidos pueda someterse a la voluntad del electorado de su propio partido político. Eso se concreta de diversas maneras en los partidos políticos mexicanos. Haciendo una revisión, como lo hacíamos ayer con relación a quién podía ser miembro de los partidos y por qué vías, encontramos que, por ejemplo, en el estatuto del partido político Morena se establece que uno de los objetivos que persigue este partido es la integración plenamente democrática de los órganos de dirección, ¿no? Y persigue que la elección sea verdaderamente auténtica y libre. Eso se establece en los estatutos. Ya vimos que a las personas afiliadas a este partido político se les denomina protagonistas del cambio verdadero, ¿no? Y tienen el derecho de participar en las elecciones o en las asambleas del partido político y a su vez también tienen el derecho de integrar, ¿no?, en su caso, pues a los distintos órganos de dirección. En los estatutos se destaca que para integrar, por ejemplo, cargos de dirección internos del partido político o para quien aspire a una candidatura a un cargo de elección popular, pues se va a tener presente, además de que sea una persona afiliada, aunque vamos a ver que en el caso de candidaturas a elección popular, a cargos de elección popular, incluso se abre para personas no afiliadas al partido político. En el caso de órganos de dirección internos, solamente es para personas afiliadas y para ambos supuestos se toma en cuenta la trayectoria de la persona, se hace un énfasis en los atributos ético-políticos y en la antigüedad, pues, o en el compromiso, ¿no? En la antigüedad, en el compromiso de la lucha por causas sociales. Se establece también en el propio estatuto, pues una cuestión que vamos a ver que es un mandato constitucional, que es la integración. En este caso se habla no de paridad, sino de equidad en los órganos de dirección. Vemos que el mandato que da la Constitución es cumplir con el principio de paridad.
el estatuto habla de integración en el sentido de equidad, ¿no? Para garantizar la equidad en la representación, y así se incluye dentro de esta obligación, pues, la facultad o la obligación, mejor dicho, no la facultad de integrar no solo a personas por razón de género, sino también por razón de edad, de origen étnico o de condiciones económicas, sociales o de procedencia, ¿no? Entonces, se habla de esta equidad en la representación. Dentro de los estatutos del partido político está regulado también lo relacionado con la reelección, claro, reelección en este caso en los órganos internos, y se establece, por ejemplo, que quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva solo puede postularse de manera consecutiva o de manera sucesiva a distintos cargos, establece como la reelección, pero no en el mismo cargo, sino a distintos cargos, hasta en 2 ocasiones. Y pues establece incluso que para integrar en una tercera ocasión un órgano de dirección ejecutiva se debe dejar pasar un determinado periodo de tiempo. Hace la distinción de los distintos cargos, establece que si se trata de un cargo de consejero o consejera nacional o estatal, solo se pueden postular de manera consecutiva hasta en 2 ocasiones y dejar pasar también un periodo de tantos años para volver a presentarse. En el caso del estatuto de este partido político, también podemos añadir que los órganos de dirección se integran en distintas jerarquías de comités ejecutivos municipales, estatales, nacionales. Y se establece en los estatutos que pues hay distintos mecanismos para integrarlos. Por ejemplo, en el caso de los comités ejecutivos municipales, se establece que sus miembros deben ser residentes en el ámbito territorial de que se trate y establece el método de selección para los miembros, en este caso de este comité, que es el encargado, entre otras cuestiones, de integrar el padrón nacional de personas afiliadas, ¿no? Entre otras cuestiones, al partido político, o de convocar a las sesiones de las asambleas municipales cada cierto tiempo o incluso de manera extraordinaria, ¿no? Se establece cómo se tienen que llevar a cabo la integración de este órgano y hay un procedimiento regulado, ¿no? Se tienen que registrar las personas interesadas, se tiene que someter a un proceso de votación en papeletas electorales y quien ocupe el cargo es el que obtiene un mayor número de votos. Hay un proceso entonces democrático interno para elegir a los órganos de dirección. En el caso del Partido Acción Nacional también tenemos una cuestión similar, ¿no? Si revisamos los estatutos vamos a encontrar también ese proceso democrático para la selección de los dirigentes internos. En el caso de los estatutos de este partido político, pues se hace un mayor énfasis en la integración de lo que se denomina como Consejo Nacional, que va a ser el órgano encargado, entre otras cuestiones, de elegir a quien ocupe la presidencia del partido o a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, es un órgano de gran relevancia en la dirección del partido político. Y ahí se establecen una serie de criterios para integrar a este Consejo Nacional. Se establece que va a estar integrado por 300 consejeros, pero lo importante es que dentro de los estatutos se habla, o sea, está integrado por una serie de miembros y dentro de estos hay 300 consejeros electos por Asamblea Nacional. Entonces aquí es importante resaltarlo porque en la integración de estos 300 consejeros hay una cierta participación democrática, ¿no? Hay 150 que se eligen por vía del Comité Ejecutivo Nacional y hay otros 150 que se eligen por vía de la Asamblea Estatal, por cada Asamblea Estatal de manera directa con una fórmula democrática.
política. Entonces, también aquí se hace alusión, no a una integración oligárquica, sino a una integración democrática de los órganos de dirección. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, también los estatutos nos hablan de este proceso de democratización interna y nos dice cuáles son los órganos de dirección, quién lo encabeza, es la asamblea, perdón. Quien lo encabeza es la Asamblea Nacional, que es el órgano supremo, y los estatutos nos dan la composición de esta asamblea, nos dicen que los y las delegadas de esta Asamblea Nacional tienen que ser electos de manera democrática a partir de determinadas asambleas que se llevan a cabo vía municipal o vía demarcación territorial en la Ciudad de México. Y pues nos dice que un tercio por lo menos del total de los delegados de la Asamblea Nacional se tienen que constituir por esta vía. Hay una integración democrática en el máximo órgano de dirección de este partido político. Al menos un tercio de los delegados y delegadas de la Asamblea Nacional se tienen que elegir de manera democrática. El artículo 67 de los estatutos, que es el que sigue a continuación de este que nos da los órganos de dirección, establece que en la elección de estos delegados o delegadas se debe garantizar el principio de paridad de género. Claro, ese es un mandato. Luego vamos a ver que ha habido sentencias del Tribunal Electoral en donde lleva la paridad no solamente a las candidaturas que se votan por elección popular, a cargos de elección popular, sino a lo interno de los partidos políticos, que eso fue un gran paso que se dio también en México, que en materia de paridad, pues es un ejemplo a seguir en el derecho comparado. Entonces, el tribunal ha dejado asentado que la paridad, quizá debería dejar asentado también que la inclusión en general tiene que venir al interno de los partidos políticos, no solo en las candidaturas que presenten, y muchos de los estatutos hacen mención de esta obligación. En este caso, el estatuto del PRI establece que se debe garantizar la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de personas jóvenes, ¿no? Luego, el partido también establece dentro de estos estatutos que debe promover la participación de otros grupos en situación de desventaja, aunque no dice en qué porcentaje se tiene que promover esta participación, como si se establece, por ejemplo, en razón de género o en razón de personas jóvenes, ¿no? En razón de género, si es paridad cuantitativa, que vamos a ver que luego el tribunal les ha dicho a los partidos políticos, hay dos dimensiones de la paridad que se tienen que cumplir, no solo la cuantitativa, pero si nos vamos a la vía cuantitativa, pues es 50% mujeres, 50% hombres. Ahí tenemos una cifra. Cuando habla de personas jóvenes, dice una tercera parte tiene que ser personas jóvenes en cuanto al tercio de delegados y delegadas que se van a elegir democráticamente para integrar la Asamblea Nacional. Pero con el resto de grupos en situación de desventaja no hay una cifra de participación, solo una declaración de voluntad de promover la participación de personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas indígenas afrodescendientes y migrantes, mexicanos migrantes, se entiende, ¿no? Porque personas migrantes de otros países en México no son ciudadanos ni ciudadanas ni pueden tener los derechos de participación política como lo vimos ayer. Entonces, esto con relación a los órganos internos, vemos que hay un cumplimiento por parte de estos tres partidos políticos en sus estatutos del mecanismo de democracia, de democracia interna partidaria, ¿no? Se lleva al punto de la selección de los dirigentes internos. ¿Qué pasa con relación a la designación de candidaturas a puestos de elección nacional o de puestos de elección popular? Vamos a ver si ahí también se cumple con la democracia interna, que es una obligación a la que están sometidos los partidos políticos.
Entonces, en este caso, venimos también de designaciones, como suele llamárseles de manera coloquial, a dedo, ¿no? Se ha pasado de estas designaciones en prácticamente, que era lo que regía en el pasado, a una nueva forma de designar a las candidaturas a puestos de elección popular en países con un cierto grado de madurez electoral. A nivel comparado, encontramos que la designación de candidaturas a puestos de elección popular se hace cada vez con la mayor participación posible de los miembros del partido político, incluso de personas que no son miembros de partidos políticos. Y se han ido implementando progresivamente dos sistemas para alcanzar la democratización de este proceso. Por un lado, encontramos países en los cuales se han introducido las denominadas convenciones o asambleas, que también existen a lo interno de los partidos en México, y encontramos otros países en los cuales se han incorporado procesos de elecciones primarias. No, hay países que tienen la elección de sus candidaturas a través de asambleas y otros a través de elecciones primarias. Cuando se lleva a cabo la designación de candidaturas a través de convenciones o asambleas, pues las candidaturas son elegidas de manera indirecta por un grupo de personas delegadas que están ahí para representar, o eso debería ser así, a los distintos sectores que conforman al partido político. Es una elección indirecta, ¿no? Se eligen a representantes que a su vez van a elegir, ¿no? Personas delegadas que a su vez van a elegir a quién va a tener la candidatura por el partido político. Ahora, la forma de elegir a estos representantes puede variar. En algunos países encontramos que se puede hacer a través de votaciones cerradas entre los distintos grupos de interés que representa el partido político, y en otros países vemos que las votaciones son abiertas a través de votaciones populares, a partir de las cuales se nombran a los o a las delegadas que votarán en una asamblea o convención nacional. Lo suyo es que la elección sea abierta a través de una votación popular si queremos hablar de un proceso de democratización dentro del partido político, puesto que al ser un sistema de votación indirecta, pues es bastante frecuente encontrar una serie de críticas que apuntan de manera frecuente a que las candidaturas electas no son aquellas a las que realmente apoya la base del partido político, sino que son aquellas que han logrado tener una mayor influencia entre los delegados a la convención. O incluso en algunos países se dicen que estas candidaturas pues han sido impuestas directamente por la dirigencia del partido y no podríamos hablar de un proceso de democratización interna. Cuando es una convención, hay delegados. Cómo se elige esos delegados es una cuestión trascendental, si es por una votación cerrada o si es por una votación abierta, ¿no? Una votación popular. Eso por un lado. Por el otro, cuando no se adopta la forma de convención o de asamblea, sino la forma de elecciones primarias, pues esta modalidad de elección se ha desarrollado, nosotros lo vemos, bueno, en México lo ven directamente, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la forma de elección primaria. En España también se ha ido introduciendo poco a poco esta forma de elección primaria dentro de los partidos políticos, las primarias dentro de los partidos políticos, pero aquí se hacen también críticas. La mayor crítica se ha hecho cuando esas primarias, esas elecciones primarias a lo interno de los partidos políticos se lleva a cabo de manera abierta. Esto es, cuando la persona que participa en las mismas no está obligada a comprobar realmente que pertenece al partido político, porque claro, si la primaria es abierta, entonces esto pues abre la posibilidad de que personas que pertenezcan, por ejemplo, a partidos políticos contrarios puedan interferir al momento de designar una candidatura. Y en este caso se ha dicho, hombre, pueden designar a candidaturas más vulnerables electoralmente si se hace la primaria de manera abierta.
Otra cuestión que se ha esgrimido es que en la mayor parte de las legislaciones se establece que en estas elecciones primarias resulta ganador o ganadora el o la candidata que obtenga mayor número de votos. Aquí estamos hablando de una mayoría relativa. Y aquí la crítica nos dice que podría ocurrir, por ejemplo, que una persona que represente a una minoría dentro del partido político resulte electa con solo obtener esta mayoría relativa. Por lo que en varios países en el derecho comparado observamos que se ha venido pues adoptando lo que les decía ayer, ¿no? Esa introducción, y en este caso sería de elecciones primarias, pero es introducción de segundas vueltas, de segundas primarias, y que se dan en aquellas ocasiones en las cuales pues se obtenga o ninguna de las candidaturas que se presenten en elección primaria obtenga una mayoría absoluta. Entonces las dos candidaturas que obtienen mayor número de votos en la primera elección primaria pasarían a una segunda elección. Entonces, esa es una forma también de evitar que las personas que resulten electas para presentarse como candidatos o candidatas por parte del partido político no representen únicamente a un número escaso dentro del partido político, ¿no? No tengan o tengan un poco respaldo dentro del propio partido político. Ahora, ¿qué nos dicen los estatutos de los partidos con relación a la designación de las candidaturas a puestos de elección popular? Pues en el caso del partido Morena, se establece que las candidaturas que corresponden a sus propios afiliados y que estén registradas bajo el principio o que estén regidas bajo el principio de representación proporcional, se van a seleccionar de acuerdo con un método que en el partido se ha denominado de insaculación. Si es lista por representación proporcional, insaculación. Si es lista por mayoría relativa, a través del sistema de encuestas. Eso es lo que se ha hecho para democratizar la designación de candidaturas a puestos de elección popular. En el caso de candidaturas por el principio de representación proporcional, pues se establece que se deben realizar asambleas electorales distritales de manera simultánea en todos los distritos electorales del país. Si se trata de una elección federal, si se trata de una elección local, pues en los distritos de la entidad federativa en la que vaya a darse la elección. Ahora, a estas asambleas electorales, pues van a estar o se van a convocar a todas las personas afiliadas con un determinado plazo de antelación que se señala en los estatutos, ¿no? Los estatutos señalan un determinado, no sé si lo copié, aquí está. No, señalan un determinado plazo de antelación para participar en dichas asambleas. Las personas afiliadas pues se tienen que presentar a las asambleas distritales y ahí lo que se hace es una elección de hasta 10 propuestas. Pero para cumplir con el principio de paridad de género, en los estatutos del partido se establece que de esas 10 propuestas que se elijan por asamblea distrital, 5 personas deben ser mujeres y 5 personas deben ser hombres. De tal forma que cada persona afiliada pueda votar por un hombre y por una mujer. Ahora, por cada asamblea distrital se eligen a 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Los 5 hombres y las 5 mujeres que tengan más votos participan o que resulten electas en cada asamblea distrital participan luego con las 10 personas electas en cada uno de los demás distritos de la circunscripción, si la elección es federal, o de la entidad federativa, si la elección es local, en el proceso de insaculación. O sea, al proceso de insaculación van las 10 personas electas por cada asamblea distrital, ¿no? Y luego, en esta insaculación, pues se lleva a cabo también un procedimiento que se establece en los mismos estatutos. Claro, esa insaculación se da para integrar las listas de representación proporcional. Entonces,
Los estatutos nos dicen que esa elección al azar, porque claro, cuando se habla de insaculación es eso, es una elección por sorteo. Nos dice que cada precandidato o cada precandidata que resulte insaculado se ubicará secuencialmente en un orden de prelación de la lista correspondiente. ¿Cómo se forma la lista? Y aquí hubo una gran incidencia al momento de que se introdujeron acciones afirmativas en el reciente proceso electoral, porque claro, los partidos decían, nosotros tenemos un procedimiento, por ejemplo, en el caso de Morena, fíjense, para integrar la lista de RP, y la integración se hace al azar por sorteo, dicen en el partido político, o por lo menos eso dicen los estatutos. El primer lugar que salga insaculado ocupa el primer lugar de la lista, el primer lugar disponible de la lista de representación proporcional, y así sucesivamente hasta completar la lista. Como están obligados a cumplir con el principio de paridad de género, en la asignación de candidaturas se prevé que la insaculación entre hombres y mujeres se realice por separado. Se insacula 5 lugares de hombres, 5 de mujeres y luego se intercala. Entonces, cuando se le obliga por parte de las autoridades electorales en el proceso pasado, proceso federal pasado, a introducir acciones afirmativas a través del sistema de cuotas a favor de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, o sea, ya no nos quedamos solamente con el género, sino que vamos a ir pues también a personas con discapacidad, a mexicanos afrodescendientes, a mexicanos en el exterior que mantengan un vínculo con el país, incluso a la diversidad sexual, que es lo que son las acciones afirmativas que se introdujeron. Si ustedes leen los lineamientos que establece finalmente el INE tras hacer o sea, las rectificaciones que les venía haciendo a través de sentencias el Tribunal Electoral, Sala Superior del Tribunal Electoral, pues el resultado es que en los lineamientos se establece, bueno, ya personas indígenas también, ¿no? En el resultado de los lineamientos se establece qué lugares de las listas tienen que ocupar estas personas para garantizar que efectivamente accedan al cargo, puesto que la acción afirmativa no se queda en la inclusión a nivel de las listas de candidaturas, sino en inclusión en el órgano de representación. Hay que llegar, ¿no?, al punto de inclusión en el órgano de representación. Entonces aquí es donde los partidos oponían una mayor resistencia, puesto que muchos de ellos ya habían llevado a cabo estos procesos, en el caso de Morena, el proceso de insaculación para configurar sus listas de representación proporcional, y ahora tenían que poner en los primeros lugares a determinadas personas pertenecientes a estos grupos en situación de desventaja. Y ellos decían, bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para cumplir con nuestros procesos establecidos en los estatutos? Si ya nosotros tenemos una vía predeterminada y ahora me dicen que en el primer lugar no va a estar la primera persona insaculada, sino que debe ir, por ejemplo, si se trata, porque ahora ustedes saben que las personas indígenas, por ejemplo, no tienen solamente cuotas por mayoría relativa, sino también por representación proporcional. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora se nos dice que en determinadas circunscripciones pues tienen que elegirse a tantas personas indígenas y que los partidos tienen la obligación de presentar tantas candidaturas y que tienen que ir en los primeros lugares? O cuando se trata de personas con discapacidad, que también tiene que ir en los primeros lugares de la lista, o personas de la diversidad sexual. O sea, esto sí genera una problemática al interior de los partidos políticos al momento de armonizar. Y tampoco, y aquí hay una cuestión que ha quedado pendiente, tampoco Sala Superior ha pues establecido una medida para garantizar, por ejemplo, o qué pasa, o para regular qué pasa en aquellos casos en los que existe interseccionalidad en la discriminación, que se trate, por ejemplo, de una persona indígena que además tenga un tipo de discapacidad, ¿no? ¿Cómo se computa esto para los partidos políticos? O qué grado de cumplimiento se va a determinar ahí, se le da un punto, medio punto o cuánto en el cumplimiento de las acciones afirmativas, ¿no? Esa es una cuestión que queda pendiente para el siguiente proceso electoral, o es una cuestión que debería, al igual que la autoadscripción calificada para el caso de
las cuotas indígenas o de la acción afirmativa indígena ser revisada en el siguiente proceso electoral. Entonces, esto por un lado, cuando se trata de listas de representación proporcional y las candidaturas por acción afirmativa para favorecer a estos grupos afectan a las listas de representación proporcional. Ustedes saben que estas acciones afirmativas se introducen, ¿no? Principalmente para esas listas, que es donde se permite, o el RP es el que permite una mayor diversificación en la representación. Para el caso de mayorías relativas, donde también se ha enfatizado, ¿no?, que se tiene que cumplir con las acciones afirmativas, por ejemplo, a favor de personas con discapacidad. Eso saben que existe desde 2017-2018, ¿no? Hay un determinado número de distritos o unos determinados distritos donde solamente se pueden presentar por mayoría relativa personas con discapacidad. Pues para esto también hay procedimientos. En el caso de Morena también se establece un procedimiento para elegir a quién va a tener la candidatura por mayoría relativa. Esto se debe compaginar, ya les digo, con las acciones afirmativas que han entrado también al escenario electoral en México. Cuando se trata de estas candidaturas uninominales, aquí, claro, se establece que estas se van a elegir por voto directo y secreto en asambleas distritales. Hasta 4 personas afiliadas van a ser electas a través de este voto secreto y directo, y luego esas 4 personas electas participan en una encuesta. Nosotros nos acordamos también todo lo que se devino en este sistema de encuestas que utiliza este partido político. Hay una encuesta y cada asistente a la asamblea puede votar por una persona. En la encuesta, cada afiliado vota por una persona. Entonces, en Morena, esta cuestión se tiene que compaginar también con lo que les decía anteriormente, y es que los estatutos de este partido permiten que se presenten candidaturas de personas afiliadas, pero también de personas externas. En el caso de candidaturas, por ejemplo, por el principio de mayoría relativa, se establecen los estatutos que hasta un 50% de las mismas se va a destinar a personalidades externas. En el caso de listas por representación proporcional, se establece que se tiene que incluir 1/3 de candidaturas de personas externas, hasta un 33% de lugares destinados a personas externas. En este caso, la persona externa ocuparía el 3er lugar de la lista. Pero claro, ahora, como les vuelvo a decir, esto tiene que compaginarse con acción afirmativa, porque si ese 3er lugar de la lista tiene que ser ocupado por una persona a la que está dirigida la acción afirmativa de inclusión, pues tiene que ser, si se trata, por ejemplo, de una persona con discapacidad, pues esa 3ª persona externa debería también representar a este grupo en situación de vulnerabilidad. Esto se hace también a través de un proceso de insaculación. Se insaculan los distritos en los que pues se van a presentar candidaturas externas, los distritos en donde se van a presentar candidaturas de personas afiliadas, y en ambos casos la elección de la candidatura se hace a través de encuestas. Entonces vemos cómo aquí estos estatutos nos ponen de frente con esta realidad que evidencia que los partidos políticos sí están dando pasos para un proceso de democratización interna, ¿no? Que ya la elección no es una elección burocrática desde arriba, o por lo menos se pretende que no sea de esta manera. Para el caso del estatuto del Partido Acción Nacional, se establece también que hay una autoridad electoral interna para el caso de este partido político, que es responsable de organizar los procesos electorales de selección de candidaturas, ¿no?, a todos los cargos de elección federal, estatal o municipal, que es la Comisión Nacional de Elecciones. Esta comisión es la que va a definir en el partido político, conforme a los estatutos, qué método de elección se va a seguir para elegir a cada una de las opciones previstas. Esta comisión emite la convocatoria.
califica condiciones de elegibilidad, puesto que es que son candidaturas a puestos de elección popular, se tienen que cumplir con condiciones de elegibilidad que establezca la Constitución y las leyes, hace el cómputo de los resultados, califica la validez de los procesos de selección interna de candidaturas y luego hace la formulación de candidato o candidata electa. Entre otras cuestiones, el Estatuto del PAN establece que esta Comisión Nacional de Elecciones debe garantizar que se cumpla con el principio de paridad de género. Pero también, en ese sentido, utilizan un término mucho más amplio y utilizan el término de equidad, ¿no? Dicen, se tiene que hacer cumplir con el principio de equidad. El estatuto establece que en los procesos internos de selección de candidaturas participan miembros y simpatizantes del partido político. Claro, ¿cómo demuestras que eres simpatizante de un partido político? Hay una apertura en la participación para la elección o para estos procesos internos de selección de candidaturas. Para el caso de la selección de la candidatura a la presidencia, se establece un procedimiento específico. Se establece que las personas interesadas en presentar candidatura ante la Comisión Nacional de Electores, pues tienen que presentar que reúnen todos los requisitos de elegibilidad, que luego la Comisión Nacional de Elecciones lleva a cabo el proceso de elección entre las y los precandidatos, cuyo registro sea aprobado y que para obtener la candidatura a la presidencia por parte de este partido político se requiere obtener una mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en estas votaciones internas. Entonces, una cuestión importante que establecen estos estatutos del Partido Acción Nacional es que en caso de que ninguna de las candidaturas registradas para el cargo de presidencia, para contender para la titularidad del Ejecutivo Federal, si ninguno tiene la mayoría absoluta, es una mayoría que exigen los estatutos, entonces aquí se dice, ok, va a obtener la candidatura quien alcance por lo menos un 37% de los votos y que tenga una diferencia de al menos 5% con la candidatura o precandidatura que quede en el segundo lugar. Entonces, se establece este mecanismo para evitar que personas con un bajo apoyo dentro del partido político puedan obtener una candidatura al máximo nivel electoral en México, ¿no? Que es la titularidad del Ejecutivo Federal. Se establece para que cuadros que realmente representen a los intereses del partido político, o por lo menos esto se traduzca en las votaciones, pues puedan obtener esta candidatura. Esos estatutos también establecen que si ninguno de los precandidatos o precandidatas registrados alcanza esta mayoría, ni mayoría absoluta, que nosotros sabemos que la mayoría absoluta es diferente a la relativa, ¿no? La mayoría relativa es más votos a favor que en contra. No se establece, por tanto, un porcentaje específico, más votos a favor que en contra. Mayoría absoluta es la mitad más uno pues se puede decir, de los que integran el padrón de afiliados o de los que participen. Entonces, la mayoría absoluta, mayoría cualificada, podríamos entender que cabe la mayoría absoluta o una mayoría más exigente, por ejemplo, las 3/5 partes, las 2/3 partes, ¿no? Esos son los diferentes grados de mayoría. Ahora, nos dicen los estatutos, si ninguno de los precandidatos o precandidatas alcanza este porcentaje, entonces los que hayan obtenido los 2 porcentajes más altos de votación pasan a lo que denominamos el balotaje, una segunda votación simultánea en todo el país. Eso se establece para el caso de quien va a ser candidato o candidata a la presidencia y para el caso de los candidatos a gubernaturas en cada una de las entidades federativas. Entonces, esos dos partidos nos ponen de frente con que efectivamente se está tratando, como les decía previamente, de dar cumplimiento a este mandato de democratización interna dentro del partido político.
Otra cuestión trascendental es esto que se refiere a la representación proporcional por género. Esto es trascendental en el sistema de democracia interna partidaria. Pero además de la representación proporcional por género, como han hecho, por ejemplo, Morena, que habla de equidad, o el Partido Acción Nacional, que también habla de equidad, se debería fomentar, ¿no?, la representación dentro del partido político, no solo en las candidaturas que se presenten, que esto ya se ha garantizado a través de las acciones afirmativas introducidas, no solamente para materia de género, sino para otros grupos. Ya les digo, desde el 2017-18, cuando se estableció la obligación de que 13 distritos electorales uninominales debían ser competidos solamente por personas con discapacidad, por personas indígenas, perdón, ¿cuáles? Pues aquellos que tienen mayor población de personas indígenas. Eso entraba en conflicto, luego se decía con el género, porque decía, bueno, ¿y ahora cómo garantizamos que efectivamente se cumpla con el género en estas candidaturas? El tribunal dijo, y así lo estableció luego el INE, que pues tiene que haber mitad candidaturas hombres, mitad mujeres en el caso de personas indígenas. En el reciente proceso electoral, esos 13 distritos se aumentaron a 21 distritos uninominales, y además de esto se sumó la obligación de los partidos de presentar 9 candidaturas de personas indígenas por representación proporcional. Ya les digo que se hizo un estudio por parte del Instituto Nacional Electoral de qué circunscripciones, cuáles circunscripciones tienen una mayor población indígena, y se dijo por circunscripción cuántas candidaturas debían presentar los partidos. Son 9 y se repartió por circunscripción en cuántas circunscripciones se debería presentar, hasta cuántas candidaturas por representación proporcional por partido político, para garantizar que al final de ese proceso electoral sean 30 personas indígenas las que integren, en este caso es la Cámara de las y los Diputados. Esto va a ser progresivo, así lo han establecido las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque la pretensión es llegar al 21% de integración de la Cámara de Diputados por parte de personas indígenas. Se entiende que hay un 21% de personas en México que, si no me equivoco, se autoadscriben como personas indígenas, y esto sería como el techo al que se pretende alcanzar con estas acciones afirmativas. Se han introducido, les dije también, a través del sistema de cuotas igual, la participación de otros grupos en situación de desventaja, ¿no? Porque ya se venía desde hace un rato presentando algunas impugnaciones ante el Tribunal Electoral, tanto en el ámbito de elecciones locales como de elecciones federales, por parte de grupos en situación de vulnerabilidad, en el sentido de demandar, ¿no?, alguna cuota dentro de los partidos políticos. Los medios de impugnación que habían llegado al ámbito de lo electoral, a la jurisdicción electoral, se referían a cuotas en la presentación de candidaturas, no tanto a cuotas en la integración de órganos de dirección. Recuerdo que llegó el caso en el proceso electoral 2017-2018 de una persona con discapacidad visual que pues presentaba una impugnación en contra del partido político al cual estaba afiliada esta persona, diciendo que el partido político no lo había presentado como candidato por la lista de representación proporcional para integrar el Senado, a pesar de que es una persona con discapacidad visual. Esa persona había hecho un periplo, había recorrido un periplo para poder acceder a la jurisdicción electoral, había ido al CONAPRED. El CONAPRED, claro, no era la institución que debía conocer este asunto, lo mandaron al INE y el INE lo derivó a Sala Superior. Sala Superior recibió, ¿no?, esta impugnación. Lo hace a través de un asunto general, porque entiende que no se está impugnando ningún acto o ninguna decisión de una autoridad electoral, sino que se trataba de una decisión interna del partido político. Entonces, que no había una vía específica para conocer de esta decisión del partido, y que al tratarse de una decisión interna,
pues quien debía resolver esa cuestión era el propio partido político y lo derivó al CEN del partido, que me acuerdo que era Encuentro Social, ¿no? El PES. Luego de esto, este caso, pues sí le daba al tribunal en su momento, le dio a Sala Superior la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión relevante. Si los partidos políticos dentro de este proceso de democratización interna tienen que abrir cuotas, no solo en las candidaturas, sino en sus órganos de dirección, a esos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? En situación de desventaja. En este caso, pues no aprovechó la oportunidad para pronunciarse en ese sentido. También aquí la persona llevaba otro argumento y decía es que todas las convocatorias que se han venido emitiendo no son convocatorias inclusivas por parte del INE o de los OPLES, porque, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad visual y ninguna de esas convocatorias se emite en formato de lectura braille. Sobre esto tampoco se pronuncia Sala Superior en este asunto general. Sobre lo que sí se pronuncia, si no mal recuerdo, en este asunto general Sala Superior fue sobre las notificaciones inclusivas, ¿no? Y dijo, aquí tiene que haber una notificación accesible. Aprovecha el caso, bueno, dice, no puedo resolver, eso lo tiene que resolver a lo interno el partido político, pues la decisión fue devolver el asunto o mandar el asunto al CEN del partido político para que decidiera si esa persona debía ser candidata o no, tomando en cuenta los criterios de inclusión. Pero dijo, la decisión se le tiene que notificar a la persona de manera accesible y ahí es donde se introducen por primera vez, pues que en el caso de personas con discapacidad visual, la notificación se tiene que hacer en el formato tradicional, pero también a través de un formato de lectura braille, pero también entregándole una copia audible en CD de lo decidido, pero también que el actuario o actuaria le tiene que leer la decisión de viva voz a la persona si la persona así lo desea. Es la notificación accesible. Pero claro, se perdió la oportunidad, Sala Superior, de pronunciarse sobre esta otra cuestión trascendental y es hasta qué punto los partidos políticos están obligados a cumplir con el principio de inclusión en elección o en la selección de sus dirigentes internos. Bueno, y en ese momento también en la selección de las candidaturas, elección popular. Lo que pasa es que ahora, como tenemos las acciones afirmativas, se entiende que ya se ha paliado esta segunda variable, ¿no? De lo de la designación de candidaturas a puestos de elección popular, puesto que ahora sí tienen una obligación los partidos de presentar tantas candidaturas de tales grupos en situación de vulnerabilidad. Habían existido, no previo también a estas acciones afirmativas, otras decisiones. Hubo una del caso del Tribunal Local de Hidalgo, en donde una persona alegaba que el Congreso Local de Hidalgo había sido omiso al no establecer acciones afirmativas para que las personas con discapacidad pudieran acceder a cargos de elección. O sea, se abriera un sistema de cuotas, ¿no? Una acción afirmativa decía y pedía específicamente el sistema de cuotas, porque nosotros sabemos que las acciones afirmativas pueden darse a través de una variedad de acciones, no solamente tiene que ser cuotas, esa es una de las formas y quizá la forma más preponderante, pero no la única de acción afirmativa. Y esa persona alegaba que el Congreso era omiso, había incurrido en una omisión legislativa. El caso fue muy particular. El Tribunal Local de Hidalgo decide que no existía omisión legislativa, puesto que no había un mandato constitucional, ni de la Constitución Federal, ni de la local, que obligara a las autoridades, ¿no?, a dictar acciones afirmativas a favor de las personas, en este caso con discapacidad. No sé si ustedes han encontrado, no sé de qué estados sean, pero no sé si en sus estados existan estas obligaciones por parte de las constituciones locales, ¿no?, que obligan a los partidos políticos a crear a nivel estatal cuotas para las personas a las personas, en este caso con discapacidad, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad. En este caso, revisando la Constitución Federal, pues no hay un mandato. Revisando la Constitución local de Hidalgo, tampoco existía un mandato de la Constitución que obligase a los partidos políticos. Si ustedes fueran los proyectistas de una sentencia en este sentido,
entenderían que hay una omisión por parte, por ejemplo, del Congreso de regular hacia lo interno de los partidos políticos una obligación en este sentido, cuando no hay un mandato constitucional. ¿Creen que hay una omisión? O sea, lo que decía aquí el recurrente es, el Congreso local es omiso porque no ha creado cuotas para que los partidos políticos incluyan, en ese caso era una persona con discapacidad, decía a las personas con discapacidad en las listas, es decir, al momento de designar a sus candidaturas para un cargo de elección popular. Entonces, él decía, como no hay una regulación legal en Hidalgo, el Congreso es omiso. Pero si revisamos la Constitución Federal o la Constitución de Hidalgo, pues en ninguna de las dos constituciones se establece que los partidos tienen esta obligación. Se habla de paridad de género, pero no de inclusión de otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Creen ustedes que se puede hacer efectivo el argumento de que hay una omisión a pesar de que no exista ese mandato constitucional directo? Hombre, puede ser una persona con discapacidad como puede ser otra persona perteneciente a otro grupo en situación de desventaja. Sí, Zaira. Hola, buen día a todas y a todos. Bueno, yo considero que sí se podría porque se puede aplicar el principio pro persona en todos los derechos, digo, hablando de derechos humanos, derechos político-electorales, y no veo como alguna barrera o algo que pueda impedir eso. Pero ¿cómo aplicarías aquí el principio pro persona? O sea, no hay un mandato establecido en la Constitución. ¿Dónde te irías entonces para aplicarlo? Pues me parece que al menos yo invocaría este principio pro persona porque es lo más favorable para ellas en ese momento. Claro, pero Además, recuerden que el principio pro persona significa que entre dos normas prefieres aquella que da una protección más amplia ¿sí? Hola, pues, sí, Carla. Bueno, mi opinión es que si bien es cierto, en el caso que usted comenta, no está en la legislación local, ya sea en la Constitución o en el Código Electoral, creo que desde la Constitución Política y la Ley General de Partidos podemos hablar, como bien lo dijo mi compañera Zaira, de unos derechos que aplican a todas las personas, a la ciudadanía. Sin embargo, creo que aplicando las leyes generales se puede salvar, ¿no? Porque estas leyes generales también son de aplicación en los estados. Entonces, es mi opinión. Gracias, Carla. Pero es que no hay una legislación, o sea, la legislación no establece ese derecho, o sea, no habla de esa inclusión. Pero en el chat lo dicen, Michelle lo dice, bloque de constitucionalidad. O sea, sabemos que los derechos no solo están en la Constitución, no solo están en la ley, están también en los tratados internacionales. Es ahí donde nos debemos ir en algunas ocasiones o en muchas, cuando aquí no está regulado un derecho o una obligación de este tipo, para encontrar asidero a fin de aplicar el principio pro persona. Entonces, en este caso hay convenciones internacionales, si nos vamos a las personas con discapacidad, hay una convención de la ONU que habla de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y habla del derecho de acceder de manera efectiva a estos cargos políticos. Y ese fue el argumento, ¿no? En uno de los casos que ocupa Sala Superior y dice, sí hay una omisión,
Y fíjense, fue una sentencia trascendental que quizá no nos damos cuenta de lo trascendental que son estos casos. Yo les decía, a veces los mismos litigantes traen cuestiones al órgano y son los litigantes los que crean y propician esas decisiones. Sala Superior en esa sentencia lo que decide es que en México hubo una inconvencionalidad por omisión en lo electoral. O sea, hay una omisión por parte del órgano legislador local, pero no frente a un mandato de la Constitución. ¿Se acuerdan que la Suprema Corte dice, hay omisión cuando hay un mandato en la Constitución y este no se cumple, sino que hay omisión por un mandato convencional que no se cumplió en México? Entonces, ahí hay un ejemplo, es un ejemplo este caso de inconvencionalidad por omisión. Es una cuestión que se está tratando también a nivel regional, desde que se ha venido aplicando el control de convencionalidad. Entonces, son casos sumamente relevantes, ¿no? Y en la situación actual de los partidos políticos, pues es algo que debe ser tratado no solo en el ámbito de las candidaturas a cargos de elección popular, sino dentro de los mismos órganos internos. Queremos inclusión, hay que llevarla a todos los extremos, como en el caso de la paridad, ¿no? Se ha dicho, la paridad hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pues también eso se tiene que hacer en el caso de la inclusión en general, ¿no? No podemos hacer esa diversificación de tal grupo merece muchísima más protección que otros. Esto va a generar mucha problemática en el ámbito de lo electoral, ¿no? Hasta dónde podemos abrir la representación, qué hacer en los casos en los cuales entra en conflicto. Se ha visto esto al formar un órgano de representación política, pero puede verse también en el ámbito interno del partido político. Si son 16 cargos los que vamos a elegir, claro, queda claro que en paridad cuantitativa son 50% para mujeres, 50% para hombres. Si fuese así, ¿no? Lo vamos a poner de la manera más sencilla. Son 10 cargos, 5 mujeres, 5 hombres. ¿Y cómo vamos a introducir dentro de esto a los grupos en situación de desventaja? ¿Cuántos para personas con discapacidad? ¿Cuánto para personas de la diversidad sexual? Tiene que haber para personas de adulta mayor. Y si no perteneces a esos grupos, entonces quiere decir que si ningún cargo se le da a una persona que no está en esos grupos, ahora estás discriminando por no pertenecer a esos grupos. Fíjense, es una cuestión bastante engorrosa, que solamente yo creo se va a poder solucionar en el caso concreto. ¿Se acuerdan ustedes de la elección de 2018 que nos puso por primera vez frente al conflicto? Por ejemplo, ahí era entre paridad y las personas en situación de discapacidad. Claro, eso no era lo interno de un partido, pero como les digo, ¿qué impide que eso se extrapole luego al interno del partido político? Estamos queriendo mayor democratización interna, pero nos vamos a topar con estas circunstancias. Era el Congreso de Zacatecas, se daba la elección para renovarlo. No sé si son 30 miembros, pero era 15 mujeres, 15 hombres para alcanzar la paridad. Se llevaron a cabo ajustes por parte del OPLE, que luego confirma el Tribunal Local y Sala Regional Monterrey, diciendo, ok, son 15 mujeres, 15 hombres, hay que hacer ajustes para alcanzar esa integración. Entonces, los partidos menos votados, si su primera fórmula es de hombres, la vamos a sustituir por la siguiente fórmula, como son listas cremalleras, fórmula de hombres, fórmula de mujeres, fórmula de... Entonces, la primera, si es de hombre, la sustituimos por la que está en el segundo lugar, que tiene que ser de mujeres. Y al hacer esos movimientos para alcanzar, que lo alcanzaron, esa integración, 15 mujeres, 15 hombres, no se dieron cuenta que la segunda fórmula que integraba que la primera fórmula del Partido Acción Nacional, que fue uno de los partidos menos votados al que le movieron, era de hombres, pero el titular era una persona con discapacidad motriz. Movieron esta a la segunda, no alcanzó el escaño. Y él viene a la jurisdicción electoral, se va a Tribunal Local, a Sala Regional Monterrey y dice, hombre, está bien que beneficien a las mujeres que han estado en una situación de infrarrepresentación en la política, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿No estamos ahora en esa misma situación?
Y para eso yo les pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad hay en sus respectivos congresos estatales? ¿Saben cómo está el tema, no? Dentro de los partidos, no sé, el partido de su preferencia, ¿no? Eso también es importante y es parte de la democracia interna del partido político. Y claro, ahí se presentaba un marronazo, o sea, un problema, porque decía, bueno, ¿y aquí qué vamos a beneficiar? ¿La integración paritaria o la representación de esta persona que pertenece a un grupo que también está infrarrepresentado? Hombre, luego había una tercera opción que era no mover, por ejemplo, en este caso, al partido menos votado, sino pues a otro partido político. Pero claro, es decir, ¿cómo justificamos mover la fórmula en otro partido político? Y no, los magistrados se toparon con un caso difícil. Los casos de inclusión son casos sumamente complicados. Y esa sentencia fue muy, muy criticada. ¿Se acuerdan que dio lugar a lo que se denominó? Bueno, el caso llega a sala superior porque Monterrey dijo, Sala Monterrey dijo, no, hay que garantizar la paridad y esta persona, pues desgraciadamente queda fuera. Llega a Sala Superior y Sala Superior dice paridad flexible. ¿Se acuerdan que dijo paridad de género flexible? Y dijo, ok, la paridad de género es 50-50, pero nada obsta, dice que sea 49-51% si es para beneficiar a una persona en situación de discapacidad. Eso queda solventado tras las acciones afirmativas del proceso pasado, porque en esas acciones afirmativas se dijo, hombre, si son 4 personas con discapacidad, 2 mujeres, 2 hombres. Y así se fue diciendo, ¿no? Cómo tiene que hacerse intercalando la representación del grupo en situación de desventaja con el género. Ahora yo les pregunto, ¿cómo vamos a hacer con la diversidad sexual? ¿Cómo vamos a hacer esa intercalación? Y eso a nivel de órgano representativo y a nivel interno del partido, si queremos llevar inclusión a todos los ámbitos, cuando se trata de una persona no binaria. Ese es un problemón, ¿eh? Porque el género es tradicional, hombre-mujer, y ahora decimos, sí, 50% hombres, 50% mujeres, y así nos integramos. Si es persona con discapacidad y son cuotas en la Cámara de Diputados, son 8 personas, ¿no? No sé si me ayudan a revisar, si son 8 cuotas que se abrieron, 8 escaños en la Cámara de Diputados, creo, si no me equivoco, que son 6 por mayoría relativa y 2 por RP, pero el tribunal dijo, bueno, si son 6, 3 hombres, 3 mujeres, si son 2, un hombre y una mujer, y cuando es una persona no binaria, ¿dónde las vamos a ubicar? Rompe la paridad porque la identidad de género, a mi juicio, no rompe la paridad. No sé que ustedes si piensan que la identidad de género rompe la paridad. Me explico, me refiero a las personas transgénero. Si se presentan candidaturas de mujeres trans, ¿rompe eso la paridad o no? Eso también se resolvió por el tribunal, ¿no? En el caso de los mushes de Oaxaca, ¿se acuerdan? De aquellas personas que fueron que creo que fue el OPLE dictó unos lineamientos y dijo, para cumplir la paridad se va a tomar en cuenta la identidad de género autopercibida de la persona. Es decir, si yo soy candidata, me llamo Mercedes, pero al momento de registrarme digo, mira, este es mi documento de identidad. Yo me llamo Mercedes, pero mi identidad de género es Marco. Y yo me voy a inscribir como Marco, porque esa es mi identidad de género. Y claro, eso es otro problemón. ¿Qué haces ante esa situación? ¿Le exiges a la persona que previo a irse a registrar haya ido a cambiar la identidad de género en el registro? Y dirán, sí, claro, que lo haga. Bueno, pero es que en algunos estados se pide un proceso jurisdiccionalizado para cambiar el PNI. Tienes que ir ante el juez y demostrar por qué quieres cambiar con pruebas peritales y una vez que haces el cambio en la partida de nacimiento, entonces tienes que ir al registro electoral a hacer el cambio en la credencial para votar. En otros es un proceso administrativo, vas directamente al registro, pero eran como 14 o 15, ni la mitad, creo, la mitad de los estados quienes ya tienen un proceso administrativo. ¿Qué les exiges a estas personas? Ah, es que tú te llamas Mercedes, pero dicen en tu barrio
que, o sea, tú dices que ahora eres Marco, pero es que dicen en tu barrio que siempre te llaman Mercedes y que tú siempre vas vestida de mujer. Es que incluso estás casada con un hombre y tienes hijos. Es que en tus redes sociales sales como Mercedes, en Facebook y en Instagram ya sales como Marco, pero en Twitter sales como Mercedes. O sea, es muy complicado, chicos. O sea, son casos que uno cree cuando vemos las sesiones y vemos el debate en las sesiones es lo de menos. O sea, fuera de las sesiones los magistrados y las magistradas se agarran del pelo y dicen, pero es que tienen planteamientos cada uno desde la perspectiva que ve la situación. En el caso de los muches de Oaxaca, pues era un caso particular, ¿no? Porque aquí muchos de los candidatos se habían registrado como hombres y cuando le llaman la atención al partido de que no cumplían con la paridad, entonces dijeron, es que estos 3 que dijimos que eran hombres no son hombres, son mujeres trans. Y claro, era un fraude a la ley, evidente. Pero creo que uno de ellos que sí se registró como mujer trans desde el inicio. Y entonces dijo Sala Superior, es autoadscripción, no podemos pedir más, no les podemos pedir que en las redes sociales, porque López sí hizo eso, se fue a revisar en las redes sociales, se fue a los barrios, incluso a ver si estas personas iban vestidos como mujeres o como hombres, si estaban casados, si tenían novia, penganito, imagínense la discriminación que eso puede ocasionar. O sea, la Corte Interamericana ha dicho la identidad de género no se prueba. Eso no se prueba, eso es autoadscripción, como en el caso de las personas indígenas. Yo les decía, a ver, puede venir aquí una persona muy rubia, muy alta, muy ojos azules y dice, yo soy indígena. ¿Qué le vas a pedir? ¿Un test de ADN para ver cuánto tiene de indígena o cuánto no? O se le pide, a ver, ¿cuántas lenguas indígenas hablas? ¿En el que solo hablas una o solo las 3? No, a ver si viene vestido con un huipil. Y si viene, no viene con, o sea, esa misma es lo que, son casos difíciles, ¿eh? Y ahí el tribunal dijo, bueno, si se autoescribe el momento del registro, con eso vale. Esa sentencia ha sido sumamente crítica. Y dicen fraude a la ley. No sé, ¿qué ponemos ahí en la ponderación, no? Ahí cuando leamos esa sentencia, ¿saben que tienen que buscar? Ponderación. Y muchas de ellas, espero que no, si están grabando, muchas de las sentencias no ponderan. Y eso es lo que se tiene que dedicar a ponderar, explicar a la ciudadanía. Miren, y la misma autoridad, aquí está en juego este principio con este principio. En la paridad de género flexible se hizo la ponderación, ¿eh? Y se dijo, a ver cuál tiene que primar en este caso. Claro, ya les digo que eso queda hoy en desuso porque ya las acciones afirmativas son transversales, incluyen la paridad. Ahora, en el caso de las personas no binarias va a ser un problema, pero hubo un caso que llegó al tribunal, que el tribunal no llega a resolver directamente porque era una convocatoria para integrar un OPLE, ya se iba a dar la elección y pues dijo para las siguientes que el INE tome en cuenta convocar a personas no binarias también, y el recurrente le trajo al tribunal un argumento y le dijo, mira, yo soy persona no binaria, me quiero presentar, tengo que poner casilla de mujer o hombre porque aquí el INE en la convocatoria no puso la opción de persona no binaria, y dice, de ser yo electo, ¿dónde me van a poner? Porque claro, en la integración de los hombres se tiene que garantizar la paridad. Dijo, pues en el lugar de los hombres. Pero si con la paridad queremos pues garantizar que las mujeres tengan una visibilidad, pues quiten el lugar al hombre y pónganme a mí, que soy una persona no binaria. No sé qué opinen sobre eso, pero esa puede ser una salida. Ahora dirán, bueno, ahora los hombres no van a tener representación alguna en los órganos, ¿no? Vienen mujeres, ahora vienen personas no binarias. Pero venimos de siglos y siglos en donde solo los hombres han estado en la política. Y esas acciones afirmativas lo que buscan es fomentar que quienes no han estado estén. Entonces, pues es lo que hay a día de hoy, ¿no? Pero es una cuestión trascendental. Entonces, los partidos también tienen que cumplir con la paridad de género. Este es un mandato que está en la Constitución desde el 53. Yo les decía, vayan a ver esa película de Suiza y se van a dar cuenta que pues México fue pionero frente al país panacea de la democracia en la inclusión de la mitad de su ciudadanía
puesto que en Suiza se hace algún cantón hasta los 90. O sea, las mujeres pensamos, ¿no? Que muchas pensamos que esto ya lo tenemos desde hace tiempo y que todo está ganado, y no. Y lo digo por aquellas personas que no se involucran en el ámbito, a través del voto por lo menos, ¿no? Puesto que esto no se le reconoció de manera pacífica a las mujeres, esto se nos reconoció a partir de una lucha sanguinaria, sangrienta de décadas, ¿no? De mujeres que fueron valientes y que dijeron vamos a cambiar el status quo. Pero el status quo no se cambia de un momento a otro, eso es paulatino. O sea, en el 53 se le reconoció a la mujer el derecho a la ciudadanía, es que no eran ciudadanas de México, imagínense lo trascendental, ¿no? En España, por ejemplo, se hizo en el 31. Es que hace menos de un siglo sucedió esto, ¿no? Pero una vez que se reconoce el derecho, hay que ver cómo potenciar ese derecho. Las mujeres eran ciudadanas, pero no eran votadas en las cámaras. Si ustedes revisan las estadísticas del INE, pues dice 0.5% en la Cámara de Diputados, 0.3% en la Cámara de Senadores. La representación era irrisoria y ponía a las mujeres representantes en una situación de bastante vulnerabilidad, porque imagínense un lugar dominado solamente por un cierto grupo, por hombres, llegaba una mujer, pues todo el foco estaba encima de la mujer. Es que sigue estando el foco. Y es así, no es porque yo sea mujer y se los cuente, es que esa ha sido la realidad. A ver qué hace esta, a ver qué viene a hacer. Ah, ¿lo hace mejor o lo hace peor? Ahora que les decimos, es mujer, está en la Cámara de Diputados y no lleva un programa para las mujeres, es positivo, negativo, estar siempre con el lente encima, porque eso no lo tenemos para otros representantes y otros grupos. Es más, en las acciones afirmativas que introdujo el tribunal, puso una opción, y eso también tiene que ser revisado, ¿no? De que las personas que se presenten por esa acción afirmativa no tienen la obligación de visibilizar que pertenecen a esos grupos. Y eso es una barbaridad. O sea, yo me presento por la acción afirmativa de persona afrodescendiente, y yo no tengo la obligación de visibilizar que soy una persona afrodescendiente. Entonces, ¿cómo van a saber los electores que están votando o sea, el elector afrodescendiente, cómo va a saber qué candidato que esté en esa lista es su representante directo? No lo sabe. ¿Cómo le va a exigir responsabilidad en el siguiente proceso electoral? Tampoco lo sabe. Y se dijo, eso es para proteger los datos, porque como son grupos en situación de vulnerabilidad, pues pueden ser objeto a una mayor discriminación si se sabe que pertenecen a esos grupos. Pondérame eso. A ver, pondérame. Lo preferible, lo óptimo es que el elector sepa quién está votando. Y eso genera una responsabilidad en la o el representante. Entonces, hay cuestiones que mejorar, ¿no? Entonces, les digo que lo de la paridad se ha venido introduciendo, ha sido un proceso evolutivo, ¿no? A través de los años. El Instituto Nacional Electoral nos dice que la representación de las mujeres en la política, pues no, la mujer no ha llegado a la política en el 50% ni mucho menos, ¿no? Ha sido una representación pues muy paulatina que se ha venido potenciando a través del tiempo. Para potenciar esa participación de la mujer en la política, miren, era ínfima. Si ustedes ven las primeras legislaturas en las que podían participar las mujeres, la participación era de nada. Un 6%, un 7% en la Cámara de Diputados, un 10%. Y en la Cámara de Senadores la misma cuestión, cuando la mujer representa un 50% de la población. Entonces, por eso es que se fueron produciendo acciones afirmativas primero para potenciar la participación de la mujer en la política. Y se acuerdan que hubo una serie de reformas al entonces COFIPE en los años 90, en los que primero se les recomendaba a los partidos políticos promover un mayor número de mujeres en sus candidaturas. Se les recomendaba, no había sanción por incumplimiento. Y luego ya sí se incluyeron cuotas electorales, ¿no? Que esas sí son acciones afirmativas, ¿no? Es una medida que está dirigida a potenciar, en este caso político, la participación electoral de grupos que se han encontrado en situación de infrarrepresentación. Primero fueron 70% de lugares
destinados a un género, el 30% al otro, claro, el 70% destinado a los hombres, no me digan que a las mujeres. Queríamos potenciar por lo menos un 30% para las mujeres y luego un 40%. Y luego en México se da un gran paso de avance, incluso con relación a sistemas como el electoral español, de incorporar un principio constitucional de paridad de género. La paridad no es una acción afirmativa hoy día, es un principio constitucional, es un mandato directo de la Constitución. En el año 2019, la paridad se lleva a un mayor grado, ¿no? Porque desde la conferencia de Beijing, que si no me equivoco, esta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing fue en los años 90, se venía poniendo de relieve que la participación de la mujer en los ejecutivos de los países era de risa. En los legislativos también, pero en el ejecutivo era menor. Entonces se decía, hombre, paridad es no solamente en las legislaturas, paridad tiene que ser en todos los cargos. Por eso en el año 2019 en México se comienza a potenciar este denominado, la reforma, ¿no?, de paridad en todo. Y se dice, la paridad se tiene que llevar a todos los cargos de elección, a todos los poderes del Estado, incluso a los órganos constitucionales autónomos. Como producto de esta incorporación de la paridad a nivel de representación, pues nos encontramos con un panorama distinto en México. Hoy día tenemos a una Cámara de Diputación paritaria, 50% mujeres, 50% hombres. Pero eso no significa que se hayan vencido todas las barreras con relación a esta participación política electoral, mucho menos que hayamos vencido todas las barreras si nos vamos a otros grupos en situación de desventaja, ¿no? Porque decimos, bueno, hay cuotas para personas con discapacidad, pero yo personalmente me intereso. ¿Y qué tipo de persona con discapacidad tenemos nosotros en la Cámara de Diputados? O en sus propios congresos si tienen esas acciones afirmativas. Que es una persona que tiene varias, ¿cómo le llaman? Dioptrías, ¿no? Y que entonces dice que tiene discapacidad visual. Tenemos realmente representación porque la discapacidad es un fenómeno complejo y las personas con discapacidad intelectual están representadas. Porque ese es el punto mayor de inclusión. Miren, eso no se va a alcanzar de un día para otro, pero sí se tiene que poner en foco sobre toda esta problemática. Si queremos inclusión efectiva, es inclusión efectiva. Y en el caso de la paridad es donde hemos ido trabajando más sobre esa inclusión y los partidos políticos están de frente con una mayor obligación en su proceso de democratización interna. Hoy tenemos esa Cámara de Diputados 50-50. Hay resistencias. Antes las resistencias fueron, nosotros vimos, cuando el COFIPE fue reformado y se incluyeron cuotas, pues los partidos decían, ok, pues estoy obligado a presentar mujeres, pues en los distritos perdedores. Ok, bueno, pues fórmula integrada por mujer-hombre, llega la mujer al cargo, renuncia y entra el hombre. Luego, está la identidad de género. Miren el fraude que se quiso hacer en Oaxaca. No son hombres, son mujeres trans. Violencia política contra la mujer por razón de género es otra forma de resistencia. Hay resistencias. Y con relación a los otros grupos en situación de vulnerabilidad también, con la misma autoadscripción calificada que se exige para las personas indígenas, se han cometido muchos fraudes a la ley. Incluso para las personas con discapacidad, les digo, a ver, ¿de qué discapacidad estamos hablando, no? Entonces, en el caso de los partidos políticos, como les digo, también se ha incluido esta obligación de observar el principio de paridad. Pero, ¿qué paridad? O sea, ¿de qué paridad? ¿Qué concepto? ¿Hay un concepto de paridad que podamos utilizar o no hay un concepto de paridad que podamos utilizar? Claro, porque nosotros usamos la paridad en una sola de sus dimensiones. Casi siempre usamos la paridad cuantitativa, un número, 50-50, y ya decimos, ya con eso se cumplió. Pero hay otra dimensión que es la paridad cualitativa, ¿no? Paridad cuantitativa es paridad vertical, ¿no? En la integración de las listas. 50-50. Paridad cualitativa es realmente democracia sustantiva. O sea, estamos llevando la paridad a otro extremo y esto tiene que ver
con que en un determinado ámbito geográfico también se tome en cuenta en los cargos unipersonales que tiene que haber una cierta representación de mujeres y una cierta representación de hombres. Eso lo introdujo el Tribunal Electoral para el caso de los municipios, ¿no? Dentro de una entidad se dijo, tiene que haber paridad horizontal en los municipios. Si hay 6 municipios, entonces 3 tienen que estar encabezados por mujeres y 3 por hombres. Si hay 5, 3 mujeres, 2 hombres. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Pero claro, cuando hablamos de municipios como parte de una entidad federativa, incluso que es un cargo unipersonal, la presidencia municipal, el problema no es tan complejo como ustedes lo vieron en el caso de paridad en gubernaturas, que ahí el problema sí se hizo sumamente complejo. Pero hubo una decisión también por parte del tribunal. ¿Qué pasa al interior de los partidos políticos? Cuando decimos que en el proceso de democracia interna tienen que observar el principio de paridad. ¿A qué paridad están obligados los partidos políticos? ¿No? ¿Qué significa ese mandato que la Constitución le da de fomentar el principio de paridad de género, de garantizar la paridad de género? ¿Se extiende solamente a las candidaturas o se extiende a cargos directivos dentro del partido político? Para el caso de las candidaturas, creo que no tenemos conflicto. Sabemos que se extiende, claro, desde luego tienen que presentar sus listas con paridad. Y en el caso de cargos unipersonales, ya dijo el Tribunal Electoral, tanto en el ámbito municipal como en la sentencia del recurso de apelación 116, diagonal 2020, ¿no? Fue 2020, que se tienen que también fomentar la paridad, ¿no? En esa sentencia, no sé si ustedes tuvieron ocasión de seguir la sesión donde se toma la decisión del SUPRAC 116 diagonal 2020 y acumulados, que tampoco tuvo desperdicio alguno. ¿Se acuerdan de esa sesión, no? Donde luego ni se sabía qué se había decidido, ¿se acuerdan? Pero que al final la decisión fue un paso trascendental en México en materia de inclusión. Pues para los partidos políticos ya hay una tesis de jurisprudencia que es la 18 diagonal 2020, en donde se dice que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección. O sea, ya el tribunal había establecido que sí, la paridad no solo es en las candidaturas, democracia interna intrapartidaria tiene que también reflejarse al momento de integrar los órganos de dirección. Pero ¿qué pasa cuando son órganos uninominales? Ahí también se presenta un problema en los partidos políticos. Y hubo un asunto, un recurso de reconsideración, el SUPREC 178, diagonal 2019, que llega a Sala Superior. Es un recurso de reconsideración frente a una sentencia de Sala Regional Ciudad de México. Sucede que el Partido Acción Nacional abre una convocatoria para renovar o para elegir a las presidencias de los comités directivos de 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México, ¿no? A los integrantes de 16 comités directivos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Sí va a elegir al presidente o presidenta y a la planilla. Era esa elección. Entonces se emite la convocatoria, se registran las candidaturas a la planilla y a la presidencia, a la presidencia con sus respectivas planillas, se aprueban los acuerdos de registro para la presentación de estas candidaturas y viene un recurso intrapartidario por parte de unas militantes mujeres. Y en el recurso intrapartidario lo que le dicen a la Comisión de Justicia del PAN es, a ver, no se tomó en cuenta ninguna medida para potenciar la participación efectiva de las mujeres a las candidaturas de la presidencia de los comités directivos en la Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Porque de las candidaturas que se habían presentado, solamente una estaba encabezada por mujeres, por una mujer, y el resto estaba encabezada por hombres, que luego cumplían con la paridad vertical,
pero cómo están encabezadas las planillas es una cuestión trascendental. Entonces se llevan a cabo las elecciones en estas demarcaciones territoriales y resultan electos 16 hombres en la presidencia de los 16 comités directivos que se iban a renovar. Las 16 presidencias ocupadas por hombres. Eso se impugna ante el Tribunal Local de la Ciudad de México y el Tribunal Local dice, sí, efectivamente, pues la Comisión de Justicia debe emitir una nueva convocatoria en la que se armonice el principio de autoorganización de los partidos políticos, porque claro, hay que tomar en cuenta la autoorganización de los partidos políticos, ¿no? Y el principio de paridad, que es un principio constitucional. Frente a esa sentencia se presenta un JDC ante Sala Regional Ciudad de México, ¿no? Van ante Ciudad de México y Sala Ciudad de México vuelve a dejar asentado el criterio y dice, los registros de candidaturas deben quedar sin efecto, se deben revocar las asambleas electivas, se tiene que ordenar al partido a convocar un nuevo proceso electoral interno en el que se prevean mecanismos para garantizar la participación efectiva de las mujeres en un ejercicio de paridad vertical y horizontal, dice Sala Regional Ciudad de México. Y eso es una cuestión que ya no podemos dejar soslayada. La paridad no solo es en términos cuantitativos, la paridad también es en ese término cualitativo que nos lleva a la discusión sobre cargos unipersonales. Claro, la pregunta es aquí, ¿y esos los podemos dividir? ¿Cómo hacemos? Y no los podemos dividir, sino que por eso es cualitativo, porque esto nos pone de frente con cargos unipersonales que son aquellos en los cuales se reúnen son cargos que llevan implícito una mayor importancia en los procesos de toma de decisión. Y claro, ver ahí a una mujer visibiliza que la mujer no solamente está, como podríamos pensar en algún momento con la paridad, para llenar espacios, sino que está para decidir. Y ese es como el punto de llevar la paridad hacia el horizontal y no quedarnos únicamente en lo vertical. Yo les invito a leer esta decisión de Sala Superior, es una decisión bastante trascendente, primero porque el asunto es un recurso de reconsideración de Sala Regional Ciudad de México. La sala no había hecho una interpretación constitucional, se dijo, no se admite por interpretación constitucional o convencional, por inaplicación de normas intrapartidarias, sino porque tiene certiorari, se dice, se admite ese recurso, Sala Superior lo va a conocer porque es un recurso importante y trascendente, porque se refiere a un caso estructural que afecta a un grupo en situación de discriminación histórica como es la mujer, y le da la oportunidad en este sentido a Sala Superior de pronunciarse, porque la litis es si existe una obligación por parte de los partidos políticos de generar condiciones y de tomar todas las medidas para que las mujeres accedan en condiciones de paridad a puestos titulares, es decir, a las presidencias de los órganos directivos de los partidos políticos, cuando se renuevan varios de esos órganos en el mismo espacio geográfico, que es lo que pasaba en Ciudad de México. Se renuevan 16 órganos directivos en un mismo espacio geográfico. Eso es lo que decía la litis, esa sentencia. Entonces, hay que aplicar también la paridad horizontal. Claro, Sala Superior en esta sentencia, como ustedes podrán deducir, dice que efectivamente aquí hay que aplicar la paridad horizontal, ¿no? Hay que aplicar la paridad en su doble dimensión y hace el recordatorio, ¿no? De cuando ha ido introduciendo también la paridad horizontal. Y dice que la paridad no solamente es un criterio numérico que se traduce en que para el acceso a un cargo público se debe procurar el mismo número de mujeres y de hombres, sino que esto es insuficiente y es necesario que haya un número determinado de mujeres en cargos directivos, y habla de la paridad en su dimensión cualitativa, que visibiliza a la mujer en cargos de mayor peso y contribuye a diluir perjuicios y estereotipos de la participación política electoral de las mujeres. Pero claro, estamos hablando de un mismo ámbito geográfico.
como es el caso de la paridad horizontal en el caso en las presidencias municipales. Es un mismo ámbito, es una entidad federativa y estamos hablando de los municipios que se van a renovar en esa entidad federativa. Pues si es un número par de municipios, mitad mujeres, mitad hombre en la presidencia. Si es un número impar, pues más mujeres que hombres en la presidencia municipal. Pero cuando no estamos hablando de un mismo ámbito geográfico es cuando se presenta un mayor problema en la paridad horizontal. Es lo que pasaba con la elección de gubernaturas, ¿no? Ya ve, ¿cuál fue el problema principal en la elección de gubernaturas? Bueno, además de todo lo que se generó, de si el INE tenía la facultad de llevar a cabo, de la emisión de los lineamientos como los había emitido para la renovación de esas 15 gubernaturas, porque era elección local, eso lo tenía que hacer los soples, el INE lo hace, no usa la facultad de atracción, por eso Sala Superior dice yo no puedo hacer plenitud de jurisdicción porque yo no puedo subrogarme en una autoridad incompetente. El INE pudo haber sido competente si hubiera hecho uso de la facultad de atracción. Eso lo primero. Luego dice, incluso haciendo uso de la facultad de atracción puede romperse el principio federal porque aquí no estamos hablando de una única circunscripción, pues las entidades federativas son soberanas y autónomas. Entonces, ¿cómo obligo yo a que en tantas entidades haya una mujer y en cuántas un hombre si no es una única circunscripción? Y eso fue un problemón en la elección de gubernaturas, pero vemos que el tribunal lo que decide en esa sentencia, entre otras cuestiones, fue, primero, vincular al Congreso de la Unión y a los estatales a legislar sobre la paridad horizontal, la paridad en todo. Es que esto no lo ha legislado quien tiene que hacerlo, no lo ha regulado el legislador, hay una omisión legislativa nuevamente. Y ahí sí hay un mandato constitucional. Y luego lo otro que dice es, bueno, los partidos nacionales, no dijo que los locales, ¿por qué? Vete tú a saber, porque eso no está en la sentencia argumentado, tienen que presentar candidaturas de mujeres en 7 entidades federativas. ¿Por qué 7 y no 8? Tampoco está justificado en la sentencia. Pero dijo, deben presentar candidaturas en 7 entidades federales. No dijo que solo debían presentar a candidatas mujeres. Los partidos podían elegir en qué estados iban a presentar a mujeres, pero debía cada partido presentar a 7 mujeres de 15. Pero no es que dijo, en tal estado solamente tienen que presentar mujeres, haciendo tal vez un estudio de que en ese estado nunca ha gobernado una mujer. Porque hasta ese momento en 25 entidades federativas de México nunca había gobernado una mujer. Y no llevaron acción afirmativa hasta ese punto. Bueno, se generó ahí un conflictón, pero fue una actuación bastante flexible la que tomó ahí Sala Super. Pudo haber ido hasta el mayor extremo de decir, aquí los partidos políticos en 7 entidades solo me presentan a mujeres, como lo ha hecho en el caso de los distritos indígenas, donde sí dijo en la sentencia de 2018, de 2017 solamente se presentan a candidaturas indígenas. Eso no lo dijo Sala Super. Y al final de todas las candidaturas en 6 entidades federativas, pues resulta que se eligió a una mujer, 6 de 15. No se hizo paridad horizontal. Aquí sí, en esta sentencia, como se trataba de justicia intrapartidaria y de la renovación de comités directivos en un mismo ámbito geográfico, dijo paridad horizontal. ¿Qué significa eso? Mitad hombre y mitad mujer en las presidencias. Puede ser incluso que se obligue a los partidos políticos que en tales elecciones solamente se presenten a mujeres. Es que vamos a llegar a ese punto. A ese punto vamos a llegar, eso es indiscutible. Con la paridad horizontal vamos a llegar a una acción afirmativa en el sentido de que se establezca que solamente se presenten candidaturas de mujeres. No sé en sus estados si ya está regulado porque hay una obligación de la Constitución que le dice a las legislaturas regulen la paridad tras 2019. El tribunal retoma eso en la sentencia del 2020 y les dice, oye, congresos estatales, vinculen también, regulen la paridad horizontal.
Coahuila lo regula en diciembre de 2021. Aprueba una reforma a la Constitución el Congreso de Coahuila, a partir de la cual se establece una alternancia en el ejercicio de la gubernatura por razón de género, y lo que dice Coahuila es, en el próximo proceso para elección a gubernatura, que es el año que viene, 2023, vamos a dejar amplia libertad a los partidos políticos que presenten al candidato o candidata de su preferencia. Si sale electo un hombre en 2023, para 2029, que es la próxima renovación, solamente van a presentar candidaturas de mujeres. Porque va a tener que ser electa una mujer. Y no lo vamos a dejar a la opción de los partidos si quieren presentar o no. En 2029, si en 2023 sale electa una mujer, entonces en 2029 pueden presentar candidaturas de mujeres y de hombres. Si en 2023 sale electo un hombre, en 2029 solamente van a presentar candidatas mujeres. No sé qué opinan ustedes de eso, ¿eh? En su momento eso se quiso hacer en España para la integración de un ayuntamiento, un partido político, presentó una lista integrada solamente por mujeres. Bueno, aquí la Junta Electoral no registró la lista, dijo, no, es que aquí la ley dice que es tanto por ciento de mujeres, tanto por hombres. Aquí no hay paridad como principio, hay cuotas. Creo que 60-40 o 70-30. Y dijo, la ley dice esto, no me puedes poner el 100% de un solo género. No tomó en cuenta la situación de discriminación histórica y estructural, nada. Se fue al Tribunal Constitucional y confirma eso. Se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, una lista integrada solo por mujeres viola el principio de igualdad. Sería lo mismo que una lista integrada solo por hombres. Bueno, es que les digo, son sumamente conservadores, ¿eh? No tomo en cuenta que venimos de listas integradas únicamente por hombres. ¿Para qué están las acciones afirmativas? Tampoco le interesó. Ya el Tribunal Electoral en México ha dicho, pueden existir listas integradas solamente por mujeres. ¿Puede existir un congreso integrado solamente por mujeres? Dijo el tribunal. Pues sí. ¿Se tiene que favorecer la participación política de la mujer? ¿Que salga un congreso? Pues sí, que salga. Eso, aquí se agarran la cabeza y dicen, están locos. Pues podemos llegar a una acción afirmativa en la que para un cargo unipersonal solamente se presenten a mujeres. Piensen ustedes si se obliga a los partidos políticos en 2024 a presentar solamente candidatas mujeres para la elección presidencial federal. Piensen ustedes que se lleve a nivel federal una propuesta como la de Coahuila y digan, si en 2024 se elige un hombre, pues en 2030 se tiene que presentar solo a mujeres. O si antes de eso nos encontramos con alguna pues un medio de impugnación que diga, oye, en los lineamientos que solamente se presenten mujeres, porque en México, desde que hubo la primera elección constitucional, tras 1824, solamente se han elegido hombres, nunca ha habido una mujer. Eso podría suceder. Entonces, esta es la cuestión panorámica que les presento. A mí me interesan mucho, como podrán ver, los temas de inclusión. No son temas fáciles, son temas sumamente complejos, siempre surgen nuevas cuestiones que nos enfrentan, ¿no? A dilucidar, a ponderar, a argumentar. Y creo que eso es lo que realmente ha cambiado el mapa político de México. La alternancia en el poder, sí, pero también el que ahora exista un mapa político distinto se debe a ese ejercicio que han venido haciendo las autoridades electorales. Y aquí no solo me refiero a la jurisdiccional, sino también a las administrativas, que van muchas veces con un paso más adelantado que el legislador. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si quiera participar. Ya les decía yo que tienen abierta la participación. Yo sé que si no yo le entro a hablar y luego no me paro, por eso es que no me gustan que las preguntas queden para el final. Y si no tienen ninguna pregunta ni participación, pues daríamos por cerrada la sesión y yo, pues la presentación tampoco tiene mucho interés, creo que tenía mayor contenido la sesión que la presentación, eran más bien cuestiones puntuales, pero en ella pues, sí se pone de relieve que sí se ha venido trabajando tanto por los partidos cuanto por las autoridades electorales por ir fomentando el proceso de democratización interna dentro de los institutos políticos que son un vínculo entre la ciudadanía y la sociedad, pero hay muchos temas que quedan pendientes y que
desde luego iremos atendiendo a golpe de lineamientos o de sentencias o de la propia actuación de los partidos políticos a cambios eficaces, ¿no? A cambios sustantivos, que es lo que realmente nos tiene que interesar. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y que tengan un buen fin de semana y quedo a su disposición para lo que les pueda ser útil. Siempre les digo, cualquier información que requieran o cualquier asunto, sea electoral o constitucional, en el que les pueda servir, les dejo a ver si lo tengo aquí, les dejo mis datos por si pues les puedo ser útil con mucho gusto. Y lo bueno es que el internet jaló hasta el final, que bueno. Entonces aquí les dejo los datos y bueno, pues muchas gracias y pues también muchas gracias por participar siempre en estos eventos. Creo que no se presenta. De la Escuela Judicial, pues se hacen para ustedes, ¿no? Sin su participación no seríamos nada en la Escuela Judicial. La pandemia nos puso de frente con esta gran oportunidad y les agradecemos muchísimo que ustedes pues la aprovechen. Gracias, gracias Carla y bueno, nos vemos.